especial. Y bueno, la preparación de estas reflexiones estuvo un poco urgida por el tiempo, quizás requeriría una mayor preparación, pero no tiene otra pretensión que ser, compartir algunas ideas y que esto sea como un disparador para la meditación personal. Y como ustedes saben, el tema que les proponemos en estas reflexiones son tres virtudes, que son la paciencia, la fortaleza y la confianza. Cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de actitudes buenas, que no solo producen buenos efectos hacia afuera, que lo hacen, sino que, en primer lugar, producen efectos buenos en nuestro interior, porque nos hacen más buenos, nos hacen más sabios, nos hacen más humanos. Y yo creo que es oportuno volver a hablar de las virtudes, aunque el vocabulario suene un poco ya viejo, porque creo que hemos abandonado una tradición venerable, que es precisamente hablar de la vida cristiana en términos de virtudes. Y eso ha dejado un vacío en la catequesis, en la formación cristiana, que ha sido llenado en algunos casos por el tema de las obligaciones, de los mandamientos, de las reglas, que por supuesto son importantes, pero no son todo. Y en otros casos, este vacío de ya no hablar más de las virtudes cristianas ha dado lugar a una exageración en el discurso acerca del amor, de la solidaridad, que se vuelven repetitivos y no hay a veces una gran preocupación por tratar de explicitar cuál es el contenido del amor, cuál es el contenido de la solidaridad. Y precisamente hablar de virtudes nos permite concretar qué significa el amor en los diferentes ámbitos de la vida. Por eso siempre la tradición cristiana habló en términos de virtudes, sino de muchas virtudes. Y en este caso, estas tres virtudes en particular, que parecerían a primera vista elegidas al azar, pero hay una lógica que las une. Porque la paciencia es la virtud o la actitud que estamos llamados a adoptar cuando estamos ante una situación que nos supera, que escapa a nuestro control, y que, bueno, contra la cual sería necio rebelarse, enfrentarse o tratar de escapar, sino que debemos asumirla ante todo. Esa es la paciencia. La fortaleza es la actitud por la cual aceptamos luchar, combatir, por lo que tradicionalmente se llama un bien arduo, un bien difícil, pero que vale la pena. Y por lo tanto, sentimos que tiene sentido comprometer nuestras fuerzas para tratar de alcanzar ese bien que justifica nuestra lucha. Y la confianza es una actitud que hace posible la paciencia y la fortaleza. ¿Por qué? Porque sería muy difícil tener paciencia, soportar situaciones cuya dificultad nos excede, y sería muy difícil también comprometer nuestra energía, nuestro empeño en alcanzar un bien difícil, un bien arduo, si no tuviéramos la confianza en que soportar y luchar valen la pena, que hay algo suficientemente valioso que nos está esperando. Entonces, como ustedes ven, hay una unidad entre estas tres virtudes sobre las cuales vamos a reflexionar,
Y me parece que antes de empezar, también habría que hacer un par de aclaraciones. Y es que, si bien Dios no está, o Jesús no están en el título de las reflexiones, estas actitudes son actitudes que nos llevan directamente a Jesús, en primer lugar, porque Jesús encarna la paciencia, la fortaleza y la confianza en su grado sumo, en su propia vida y en su muerte en la cruz. Eso es lo que vamos a contemplar en esta Semana Santa. Y de esa manera, encarnándolas en su propia vida, Jesús nos las muestra como el camino para llegar a Dios. Y la segunda cosa que es importante, que si bien el tema de la alegría no está explicitado en el título de las reflexiones, es también, uno puede decir, el tema de fondo, la alegría pascual. Pero precisamente estas son virtudes que nos conducen hacia la alegría verdadera. Mientras que si uno trata de tomar un atajo, eludiendo la necesidad de encarnar estas virtudes como Jesús, uno corre el riesgo de quedarse en una alegría superficial, pasajera, en el fondo falsa, carente de verdad, ¿no? Así que con esta introducción entramos en el tema de la paciencia, que es el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Como acabamos de decir, la paciencia es la actitud que debemos adoptar ante aquello que escapa a nuestro control. La paciencia se funda en la convicción de que no solo podemos vivir bien y de modo fecundo las situaciones que elegimos vivir, las que deseamos vivir, sino también aquellas que no elegimos ni deseamos, e incluso aquellas situaciones que en sí mismas uno puede considerarlas un mal, y por lo tanto no puede ser algo que Dios quiera directamente o que Dios nos mande. En estos días, como cada vez que suceden cosas que nos desafían, escuché gente decir, como suele suceder, bueno, esto lo mandó Dios por tal cosa, por tal otra. No, no es esta la manera de encarar situaciones como la situación presente. Pero sí la idea de que podemos vivirla bien, esta situación, o podemos vivirla mal. Y en la Biblia, esto es muy significativo, la paciencia está muy vinculada al tema de la mansedumbre. En las bienaventuranzas, por ejemplo, según la traducción, escuchamos felices los pacientes o felices los mansos. En ambos casos, ¿a qué se refiere? La mansedumbre o la paciencia tiene un componente que es la no violencia. Porque la adversidad puede producir en nosotros frustración, puede producir enojo y también puede producir violencia. Por ejemplo, el impulso a buscar culpables de lo que nos pasa, o puede producir, movernos a tener actitudes imprudentes o actitudes de negación de la realidad. En cambio, la paciencia implica la mansedumbre, porque la paciencia consiste en aceptar y asumir el presente con serenidad, no con mera resignación, porque la resignación es algo puramente pasivo, la paciencia es activa. Tampoco la paciencia se puede identificar con el estoicismo, es decir, yo me encierro en una especie de indiferencia orgullosa, en una especie de ensimismamiento, nada me afecta, pero eso tampoco es la paciencia. La paciencia se funda en la confianza de que todo lo que sucede tiene algún sentido en el proyecto de Dios, aunque yo de momento no pueda verlo con claridad. Y esto me permite mantener el equilibrio interior, mi integridad espiritual. Y por lo tanto, no caer en la desorientación, no caer en el descontrol.
La paciencia nos permite tener serenidad en el corazón y transmitir a quienes nos rodean esa serenidad. Ahora, nuestra cultura actual nos dificulta la apreciación de esta virtud y la práctica de esta virtud. Uno de los factores que creo yo que nos hace difícil la paciencia hoy es que estamos en una cultura tecnológica. Y una cultura tecnológica nos produce espontáneamente una sensación de control. Por ejemplo, de control del tiempo. Fíjense cómo cada vez más queremos tener conexiones rápidas y cada vez más rápidas. No basta el 3G, sino el 4G, y ahora llega el 5G. Y yo recuerdo cuando empezó el Internet que yo llamaba a la página del diario para bajar, después iba a tomar un café mientras la página bajaba, a lo mejor tardaba 15 o 20 minutos en bajar. Pero hoy esperar nos resulta cada vez más insoportable. Y algo que es todavía más profundo es que la tecnología nos ha dado una ilusión de control sobre la naturaleza y por lo tanto de control de aquello que amenaza nuestra vida, el hambre, la miseria, la enfermedad, que por supuesto tiene algo de realidad. La tecnología ha profundizado nuestro control sobre la naturaleza, pero nunca ese control es absoluto, nunca va a serlo. Y por eso la pandemia puede ser traumática en el sentido de que desafía la idea que nos vamos formando de nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque la pandemia, esta pandemia en particular, es algo que casi no sabemos cómo encararlo. No tenemos la vacuna, no tenemos la estrategia. Hoy discutimos acaloradamente si el confinamiento o la cuarentena es la estrategia adecuada, habría que tener otro tipo de estrategia. Y no lo podemos saber a ciencia cierta. No sabemos cuándo cesará esta situación. No sabemos cuáles serán las consecuencias, cuánto tardaremos en superarlas, hasta cuándo se postergarán muchos de nuestros planes. Hemos perdido el control sobre el tiempo, el control sobre el futuro. No nos queda otra que esperar, porque no podemos planificar demasiado. Y eso produce el peligro de la frustración, de la rebeldía. Por ejemplo, hemos visto casos de rupturas reiteradas de la cuarentena, de tal o cual personaje, que son actitudes de rebeldía y actitudes antisociales, pero en el fondo tiene ese elemento, ¿no es cierto?, de frustración, casi de violencia. De hecho, en estos días se ha hablado de cómo aumentó la violencia de género. También el aumento de los fenómenos de depresión que conlleva el encierro prolongado. Hace pocos días, Vargas Llosa publicó un artículo en La Nación en el cual decía que esta pandemia ha significado un retorno al medioevo en algún sentido. Él lo dice en un sentido peyorativo, que se refiere a la regresión hacia la irracionalidad y el miedo a la muerte. Pero esta referencia al medioevo que hace Vargas Llosa, y que en cierto sentido tiene razón, podría verse también en un sentido más positivo que el de este autor, este escritor, porque esta costumbre antigua de las procesiones con determinadas imágenes ante el estallido de epidemias, enfermedades o de grandes catástrofes como pueden ser hambrunas, guerras, no es superstición. Por lo menos no es solo, ni en primer lugar, superstición. El Papa hace pocos días lo hemos visto, rezar ante el ícono de la Virgen de la Salud y ante el crucifijo de San Marcello, que, bueno,
son imágenes religiosas que han encabezado procesiones en situaciones muy difíciles, como las epidemias. Pero eso, repito, no se trata de supersticiones, sino se trata de el ruego a Dios, de la sumisión a su voluntad, en una actitud de fe, que es expresión de verdadera paciencia, una paciencia para la cual nosotros hoy estamos mucho menos preparados. Y yo para ilustrar un poquito lo que significa esta actitud, elegí un cuadro que me gustaría ahora si pudiera aparecer en la pantalla. Este es un cuadro de Tiziano, que está en Venecia. No es medioevo, es Renacimiento, es del año 1570, un poquito más, cuando Venecia estaba sufriendo una epidemia. Y en esta imagen, esta piedad de Tiziano, vemos reflejada, creo yo, de un modo muy emocionante, de lo que es la paciencia ante situaciones como esta. La paciencia que está representada, por supuesto, en primer lugar, en la Santísima Virgen, cuyo rostro, quizás, acá está un poco pequeño, pero ustedes pueden encontrar el cuadro también en internet y apreciarlo con más detalle. Es el rostro de la serenidad, que significa asumir la voluntad de Dios, sin rebelarse contra ella. Está contemplando a su hijo en esa actitud meditativa, paciente. A la izquierda del cuadro está la figura de Magdalena, María Magdalena, que está de pie. Y en ella encontramos una actitud distinta, que es la actitud de rebeldía contra la muerte, la actitud propia de una joven que se enoja contra la crueldad de ese destino. Y a la derecha del cuadro, derecha nuestra, encontramos a un anciano que está arrodillado, casi postrado, porque tiene sus pies, sus piernas y sus brazos, sus manos en el piso. Ese anciano es Tiziano. Está contemplando de cerca la imagen de Jesús, el rostro de Jesús, en una actitud orante. Tiziano tiene miedo porque la epidemia está ya difundida en toda Venecia. Tiene miedo por él, tiene miedo por su hijo. La actitud de Tiziano es una actitud de ruego. Tiziano implora, pero implora en la fe. Es un ruego que no tiene nada de supersticioso. Es un ruego que acepta la voluntad de Dios, sea cual sea. Es precisamente la paciencia como actitud de fe. Claro, entonces le estoy mostrando. Ahora, la paciencia implica ese tiempo de espera, de prueba, de tribulación, tiene un valor en sí mismo. No es la espera en el consultorio del dentista, no es la cola, la espera en la cola del colectivo, la espera para tomar un taxi o un avión. ¿No es cierto? Esas esperas son esperas que no tienen un valor propio y por lo tanto, si podemos evitarlas o podemos acortarlas, mejor. Pero con la paciencia, el tiempo de la paciencia no es lo mismo, porque en ese tiempo
de la paciencia, Dios está haciendo una obra en nosotros a través de lo que sucede, aunque lo que sucede no lo quiera Dios directamente, sino que simplemente lo permita. Esa paciencia, que es mansedumbre, es lo que nos hace capaces de abrir el corazón para que Dios haga su obra a través de lo que sucede. Bueno, ya podemos entonces dejar atrás el cuadro, porque quisiera, como segunda y última idea de esta reflexión, ir a la Biblia. Porque la historia del pueblo de Dios es una historia que está como jalonada de promesas que no se cumplen inmediatamente, que llevan su tiempo, a veces mucho tiempo. Son los tiempos de Dios, que no son los tiempos nuestros y de nuestra impaciencia. Hay una pequeña obrita de padre Manuel Tomenapache, que padre Martín y yo, bueno, junto con nuestros compañeros meditábamos en el año introductorio del seminario, se llama Un Dios rico en tiempo. Dios es rico en tiempo. Y sus tiempos, repito, no son los nuestros. Y para poder perseverar en la promesa, a través del tiempo y las tribulaciones que se van presentando, se requiere precisamente esta paciencia. Pero que es una paciencia que tiene valor salvífico. Y esta historia de la promesa comienza con la promesa a Abraham. Dios, como ustedes saben, hace salir de Abraham, lo hace salir de su tierra y le promete una descendencia más numerosa que el polvo de la tierra, como dice en otro pasaje, más numerosa que las estrellas del cielo. Una promesa enorme, desmesurada. Y sin embargo, una promesa que tarda en cumplirse. Por eso para Abraham la promesa no es fácil. Tiene que perseverar en la esperanza hasta que la promesa se cumpla. Y la promesa parece que no se cumple más, porque los años pasan. Abraham y su esposa siguen sin tener el hijo que esperan. Y a medida que los años pasan y ellos envejecen, la posibilidad, la perspectiva humana de haber cumplido esa promesa se aleja. Hasta desvanecerse desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, tenía sentido que Abraham y Sara envejecieran, para que cuando llegara el hijo de la promesa, quedara en claro que esa realización de la promesa es la iniciativa de Dios, no es la obra del hombre. Pero claro, esta perspectiva de Dios no la tienen Abraham y Sara. Esto no podían saberlo. Por eso, Abraham llega a un punto de tensión en el cual se resigna y quiere facilitarle, por así decirlo, a Dios el cumplimiento de la promesa. Y quiere facilitarle las cosas a Dios. Y por eso tiene un hijo con la esclava, Agar, y uno le dice a Dios, bueno, me conformo con que bendigas a este hijo Ismael, que es un hijo no de Sara, su esposa. Es una manera de decirle a Dios, bueno, te lo hago más fácil. Y sin embargo, Dios insiste, yo voy a bendecir a Ismael, pero el hijo de la promesa lo vas a tener con Sara. Y finalmente, esa promesa se cumple. Y Abraham y Sara tienen a su hijo Isaac. Pero claro, la espera hasta llegar a ese desenlace es muy larga y difícil, pero no es inútil. Y acá voy a el valor que tiene el tiempo de la espera, de la paciencia. Porque Abraham
va cambiando y va madurando a través de esa escena. Por ejemplo, un hombre que distintos episodios lo muestran preocupado por su vida y menos preocupado por la de otros, es aquel que se anima a interceder ante Dios por las ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra. Ahí está el famoso episodio de la intercesión de Abraham por los pecadores. Es un Abraham que empieza a preocuparse cada vez más por los otros, porque la espera lo hace más humano, lo hace más sensible a la fragilidad humana. Y Abraham pasa también a una maduración en su confianza en las promesas de Dios, porque al principio hay un pasaje que dice que Abraham, al escuchar la promesa de Dios, se ríe. Es la risa del escepticismo, era una promesa demasiado grande para tomar tan en serio. Y finalmente, ese Abraham que pudo reírse de la promesa de Dios, termina con ese gesto supremo de confianza en Dios, que es estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, un sacrificio que Dios le ahorra en el momento final. Pero Abraham estaba dispuesto, porque tenía confianza en Dios, como interpreta San Pablo tan correctamente. Y acá, a riesgo de alargarme un minuto más, hay ese tema de la risa de Abraham, es un tema que tiene una profundidad que nos ayuda a conectarlo con alegría y con alegría pascual. Porque, como dije recién, empieza siendo una risa un poco de escepticismo, un poco de sentirse desbordado por la enormidad de lo que Dios le promete. Pero cuando nace Isaac, es la risa de la alegría. Isaac, el nombre viene de una raíz que significa Dios ha sonreído, o Sara también dice Dios me ha hecho sonreír, ¿no? Un poco también el nombre de Abraham. Dios hizo sonreír, es decir, le dio la alegría a Sara y a Abraham. Y en el Evangelio de hoy, si alguno lo leyó, Jesús dice, Abraham vio mi día y sonrió, se alegró. Es decir, Jesús interpreta de que en la alegría de Abraham por el nacimiento de Isaac está como contenido algo que va más allá, que es la alegría porque la promesa sigue en pie, la promesa se cumple. Y Abraham entrevé que esa descendencia que sea la bendición de todos los pueblos llegará un día, como llegó Isaac, el hijo de la promesa, que parecía que no iba a llegar nunca. Alegría. La paciencia desemboca en la alegría. Y precisamente cuando Jesús dice, felices los pacientes o felices los mansos, nos está queriendo decir que la felicidad no consiste necesariamente en que todo suceda como nosotros quisiéramos, como nosotros deseamos, como nosotros planeamos. La felicidad consiste sobre todo en que nosotros sepamos vivir desde la fe todo lo que sucede y que sepamos asumir la realidad, el presente, con la confianza puesta en Dios. Incluso este presente que hoy tan inesperadamente nos toca vivir. Así que yo ahora les propongo que hagamos un poco de silencio. Van a ver aparecer en la pantalla unas preguntas de reflexión para que, bueno, nos ayuden en este breve silencio con el cual cerramos la reflexión para después poder hacer una oración, pero que son preguntas que ustedes, por supuesto, después pueden seguir meditando por su cuenta en su oración personal. Es posible que aparezcan ahora en la pantalla.
No, de acá no se ve. Bueno, y ahora entonces concluimos rezando juntos la oración que también ustedes van a poder ver en la pantalla, la oración de la paciencia y de la humildad. Los invito a que recemos todos juntos esta oración. Jesucristo, que dijiste, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Concédeme la paciencia suficiente para soportar las largas esperas, para adaptarme a los imprevistos, para tolerar lo que me da fastidio, para convivir con mis límites. Cristo, concédeme la paciencia necesaria para dialogar con quien es insensible, para perseverar entre las frustraciones, para afrontar la la adversidad, adversidad, para creer en lo que es posible. Cristo, Cristo, concédeme la paciencia indispensable para apreciar Sean las cosas sencillas, sencillas, para asumir, el desafío de cada día, para poseer un corazón servicial, para confiar en tu providencia. Cristo de la paciencia,
que se cumpla en mí tu promesa. Felices los pacientes, porque recibirán tierra en herencia. Y para finalizar, recemos todos a la Santísima Virgen que nos conceda este don de la paciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo.